Buenas noches. Buenas noches, queridos alumnos. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. El día de hoy vamos a tener a bien dar inicio a nuestra clase de Notariado 3. Vamos a tener en nuestro escritorio nuestro libro de texto, si es que ya lo tienen. No me han contado si ya lo adquirieron, si todos lo tienen ya. Vamos a tener a la mano también nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, porque vamos a hablar en relación al proceso sucesorio, testamentario e intestado, para finalizar lo que hemos estado trabajando. Hemos estado trabajando todo lo que es la parte práctica del mismo. Hicimos el esquema donde hablábamos del acta notarial de requerimiento como punto 1. Luego hablamos de la primera resolución, un aviso al registro de procesos sucesorios, una solicitud de informes a los registros de la propiedad, que es al registro de la zona central, y al segundo registro que es en Quetzaltenango, la publicación de edictos, el acta notarial de junta de herederos o interesados, que es para lo cual se publican los edictos para ver si se cita un lugar y una fecha, para ver si alguien interesado y las personas que radican se presenten y se lleve a cabo dicha reunión, ¿verdad? Que es la junta de herederos. Acta notarial de inventario, audiencia a la Procuraduría General de la Nación y declaratorio de herederos. Entonces, en forma práctica, hemos hecho el punto 1, el 2, el 3. En medio de eso hicimos una notificación, luego la solicitud de informes, los edictos, que fue lo último que vimos ayer, y el fondo del acta de junta de herederos, que es cuando los herederos se reúnen. Cuando los herederos se reúnen y aceptan la herencia, ¿verdad? Entonces, hasta ahí vamos en la parte práctica. El día de hoy, en la parte práctica, voy a tratar la manera de, como no tenemos pizarra, solo se los voy a narrar y ustedes, pues, ya en la parte, en su casa, ustedes pueden practicar lo que es el acta de inventario. El acta de inventario va a consistir en hacer un acta normal, como todas, solamente que en el fondo del asunto, después de la comparecencia de las personas que son los herederos o el representante de la mortual en su caso, si son muchas personas, si todos están de acuerdo, se nombra a una persona para que sea la que los represente durante todo el proceso, al que se le determina administrador de la herencia, ¿verdad? Representante legal y administrador de la herencia, quien al final tiene que rendir cuentas ante todos los herederos cuando ya se culmina el trámite. El acta notarial de inventario tiene como objeto, la misma palabra lo indica, realizar el inventario de los bienes relictos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, de los bienes que conforman la herencia del cujus. ¿Qué es el cujus? El cujus es el causante, la persona que ha fallecido. Porque el trámite según lo manifiesta el artículo, vamos a ver, solo voy a tomar mis lentes. El artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil, es ahí donde encontramos específicamente el objeto del proceso sucesorio. El objeto del proceso sucesorio, como punto 1 en el artículo 450, tiene demostrar el fallecimiento del causante, o sea, el cujus, o sea, la muerte presunta, ¿verdad? Cuando una persona se desaparece por mucho tiempo del lugar donde tiene su residencia, se puede solicitar la ausencia y en ese caso sería una persona que también puede ser declarada como un muerto presunto. Eso lo van a entender bien cuando escuchen la explicación y el análisis de lo que es el trámite de la ausencia. En este caso, el número 2 es determinar los bienes relictos, es decir, los bienes que van a conformar el acta de inventario que estamos faccionando. En el fondo del asunto del acta de inventario va a tener, los inventarios tienen una parte que es activa y otra parte que es pasiva. Los bienes activos van a ser todos aquellos que conforman la herencia y que tienen un valor. ¿Cómo se va a determinar el valor de la herencia? Es decir, el precio de los bienes relictos. Eso se van a determinar por medio de un avalúo. Y ustedes van a tener que tener la redundancia, que tener un auxiliar
que se denomina evaluador autorizado, quien va a ser la persona que va a llevar a cabo los avalúos y que va a ser el técnico que nos va a dar el precio para ponerle precio en el activo a los bienes en dicha acta, en el acta de inventario. Entonces es por eso que vamos a determinar los bienes relictos. También entran, ustedes saben que en la sucesión se determina que la persona que deja sus bienes no solo deja bienes, sino que también a veces deja derechos y obligaciones, ¿verdad? Es decir, que puede dejar deudas. Entonces ahí también se va a determinar si deja o no deudas pendientes para ver si del activo que queda puede quitarse el dinero para pagar las deudas, que eso sería el pasivo, ¿verdad? Luego, los nombres de los herederos para determinar quiénes son los herederos legítimos. Aquí es donde ustedes tienen que manejar su derecho civil, donde les enseñan lo que es el parentesco, en el sentido de que yo les explicaba que cuando tenemos que determinar si son, declarar a los herederos legítimos, en esa declaratoria ustedes tienen que poner en práctica sus conocimientos en relación al parentesco, en virtud de que si la persona que fallece, es decir, el jujus, el causante, no tuvo esposa, en este caso cónyuge, o cónyuge varón o hembra, ¿verdad? Si no tiene cónyuge y no tuvo hijos, entonces puede ser que no haya tenido cónyuge, pero sí tenga hijos, la herencia se va para abajo con sus hijos legítimos. ¿Cómo van a acreditar los hijos que sí son parientes del jujus? Con su certificación de nacimiento, ¿verdad? ¿Cómo se va a determinar si es esposa, por ejemplo, si es la cónyuge o el cónyuge? Se va a determinar por medio de la certificación de matrimonio. Todos esos van a ser atestados que nos van a tener que poner a la vista para determinar, en este caso, en el numeral 4, que va a ser los nombres de los herederos. Cuando se publica el edicto tiene como función citar a los herederos legítimos y a alguna persona que tenga interés en esa mortual. Puede ser que sea una persona que tenga igual derecho que los que están radicando, o sea, una persona que se considere con derecho, tal vez no mejor, pero igual al que los está radicando. Por ejemplo, si fuera un hijo que se tiene fuera de un matrimonio, y él se entera de que va a haber junta de herederos y sí tiene su certificado de nacimiento que acredita que el causante, que en este caso podría ser el padre, el fallecido, él tiene igual derecho que los otros hijos que nacieron dentro del matrimonio. Si la cónyuge tiene matrimonio con separación de bienes, pues va a tener el 50% de los bienes y los hijos legítimos van a tener el otro 50%. Por eso es que ustedes tienen que tener el dominio sobre su derecho civil, y por eso es que es un prerequisito en el sentido de que van a tener en su función modeladora y asesora y de intermediadora, poder determinar quiénes son los herederos legítimos o con mejor derecho en este caso, ¿verdad? Y a la hora de la junta de herederos, hacer constar que se presenta otra persona más y que acredita su derecho de hijo, por ejemplo, con una certificación de nacimiento, ¿verdad? Si tienen alguna duda en relación de lo que yo les voy hablando, me pueden interrumpir y pueden ir saciando sus dudas, en el sentido que después ya viene el examen parcial y ya no van a poder solventar las mismas. O me escriben y yo en el momento que ustedes escriben, pues por cuestiones de trabajo o de tiempo, yo no puedo ver los mensajes y este es el momento oportuno. Luego estamos, para los compañeros que se acaban de incorporar, estamos en el Código Procesal Civil y Mercantil trabajando lo que son disposiciones generales del proceso sucesorio, y en el artículo 450 estamos determinando lo que es el objeto del proceso sucesorio, y vamos por el número 4, que es identificar los nombres de los herederos, ¿verdad? Y saber su legitimidad. Luego, en el número 5, el pago del impuesto hereditario, es aquí donde ya esa fase no nos corresponde a nosotros, no, que es herencias, legados y donaciones en el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de un dictamen que ellos realizan, mandan a la Contraloría General de Cuentas y son ellos los que certifican el impuesto correspondiente basados en la ley. La partición de la herencia viene después. Cuando ya la herencia ha quedado en común, se puede partir. Entonces, esas son las disposiciones generales en relación al objeto de lo que es la sucesión hereditaria. Nosotros estábamos hablando del fraccionamiento en la práctica de lo que es un inventario.
Al determinar el objeto, podemos saber que cuando nosotros tenemos claro el punto número 2 y el punto número 3 de los objetivos del 450, podemos saber cuáles son los bienes que conforman el activo y cuáles son las cosas, o sea, obligaciones o cosas que haya que pagar que van a conformar el pasivo. ¿Por qué? Porque dentro del activo y el pasivo va a haber una diferencia y esa va a ser el precio, el total, la liquidación de la herencia. Y sobre eso va a ser que se va a realizar el pago del impuesto correspondiente y sobre eso va a ser que se va a llevar a cabo la liquidación. Entonces, por eso es importante que en el fondo de esta acta se haga constar el activo y el pasivo. Puede ser que a veces solo hay activo, que no, el jujus no tenga deudas, pero al activo siempre se le va a poder descontar los honorarios profesionales del notario, se le va a poder descontar los gastos que se van a ocasionar, por ejemplo, el pago de publicaciones de los edictos, se va a poder descontar el pago del evaluador autorizado, todo lo que sean gastos, en este caso, se van a poder descontar del activo. ¿Cómo se tienen que acreditar esos gastos? Esos gastos se pueden acreditar con una factura. Si no se tiene una factura contable, no se pueden descontar del activo. Entonces, ¿a qué se refiere lo que es el acta notarial de inventario? A realizar la liquidación del patrimonio que dejó el causante, que en este caso va a ser el monto de la herencia, ¿verdad? En este caso va a ser la resta, una pregunta. el activo, lo que es el pasivo. Sí, con mucho gusto. Dígame. También los gastos fúnebres. Sí, también ¿Aló? se podría descontar gastos, sí se puede. Una vez haya constancias, facturas, ¿verdad? Todo va a depender cuando la PGN revise. Si la PGN no se va a oponer a alguno de los activos y pasivos que usted ponga en el inventario, o también puede hacer que en el momento de presentar el expediente ya en la fase administrativa ante el Ministerio de Finanzas Públicas en herencia, legados y donaciones, puede hacer que ellos también se opongan a ese pasivo, ¿verdad? Pero eso ya lo vamos a respetar cuando ellos procedan, porque eso ya no va a depender de usted como notaria, sino que va a depender de la institución administrativa que va a tener a bien la revisión de ese proceso. Bueno, Lick, muchas gracias por la aclaración. Sí se puede poner todos los pasivos que nosotros querramos en el inventario, pero tienen que acreditarse y estamos sometidos a la revisión y al dictamen que dé la PGN y también lo vuelven a revisar y vuelven a pedir ampliación del inventario, ya sea para modificarlo, ampliarlo, cambiarle valor a las cosas, etcétera, en legados y donaciones en Ministerio de Finanzas Públicas. Ahí es donde por mi experiencia les puedo contar que tengo un expediente donde se ha modificado el inventario 5 veces, ya que ellos solicitaban certificaciones de registro, solicitaban facturas contables, valores de algunas cosas que no tienen valores tangibles. Por ejemplo, les voy a explicar una línea de transporte que es una concesión que otorga la Dirección de Transportes. Por ejemplo, los buses que van de aquí para Guatemala tienen una concesión de una línea que les otorga transportes. Entonces, esas concesiones pueden ser objeto del activo, pero no tienen precio, porque como son concesiones, por lo mismo no han sido compradas. Entonces, ahí es donde ellos piden, por ejemplo, que se demuestre que no tienen ningún valor para poderlas sacar del activo, ¿verdad? Entonces se solicitan certificaciones a donde corresponde para quitarles el valor. Y así les podría poner multiplicidad de ejemplos cómo es que nosotros trabajamos el inventario y cuando pasa a la fase administrativa puede ser que ahí tengamos algún reparo y tengamos que sujetarnos a esos reparos porque precisamente para eso es que se envía ahí donde corresponde. Vamos a pasar a la responsabilidad específica en el 452, donde dice que el abogado, notario, procurador, contador o perito que en la tramitación judicial o extrajudicial del proceso sucesorio actuar en forma de causar perjuicio al erario público será responsable por el
juicio sufrido, siempre que el hecho que no constituya delito, en cuyo caso además se someterá a los antecedentes al juez del orden penal, sin perjuicio de las medidas disciplinarias que puedan adoptar los colegios profesionales respectivos. Es decir, siempre que hagamos el acta de inventario tenemos que tomar en cuenta todos los factores que les he estado diciendo, en el sentido de que cualquier activo tiene que tener su documento que lo acredite, y cualquier pasivo que va a ser el que le vamos a restar al activo también tiene que estar debidamente respaldado, porque de lo contrario, Finanzas Públicas podría deducir que nosotros como notarios estamos tratando de evadir el pago del impuesto correspondiente. Y como ustedes saben, nuestro trabajo es sumamente delicado, la línea que nos separa de cometer un delito es bien delgada, y tenemos que tomar en cuenta todos estos artículos para saber que cada cosa que hagamos tiene que estar debidamente revisada para no cometer un error. Como humanos, pues podemos cometer errores, pero tenemos que saber que por cada error que cometemos como humanos tenemos un grado de responsabilidad, ¿verdad? Específica en relación a cada cosa. Aquí de lo que nos podrían acusar es de tratar de evadir el pago del impuesto, porque el erario público se beneficia con el pago del impuesto hereditario. Entonces es ahí donde nosotros podríamos incurrir o podrían aducir de que nosotros como notarios estamos tratando de evadir el pago de los mismos. Luego pasamos al 453, donde habla en qué forma puede el proceso sucesorio tramitarse. Ahí habla que se puede tramitar en forma extrajudicial y en forma judicial. La forma judicial se la vamos a dejar a la judicatura. Y ya aprendimos que gracias a Dios y a los letrados que han permitido que nosotros trabajemos en la jurisdicción voluntaria, y gracias a nuestra ley específica de la ley reguladora de tramitación notarial de asuntos en jurisdicción voluntaria, podemos trabajar muchas cosas en la vía notarial. El trámite sucesorio, ya sea intestado o testamentario, que es la subdivisión que se hace del trámite notarial, lo podemos trabajar en nuestra notaría, pero no se encuentra regulado entre el decreto 54-77, sino que se encuentra regulado aquí en el Código Procesal Civil y Mercantil. Por eso el día de hoy tenemos abierto nuestro libro de texto, tenemos nuestro código de nuestra ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, y tenemos también abierto nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, y hemos estado analizando del artículo 450 y vamos por el 453. Extrajudicialmente dice en el 453 numeral 1, primero, extrajudicialmente ante notarios siempre que todos los herederos estén de acuerdo. Quiere decir que ahí la manifestación de voluntad en forma unánime va a ser la que va a decidir que el trámite lo quieren realizar en la vía notarial. Ya saben que en el 454 habla del cambio del procedimiento, aquel principio que les decía yo de convertibilidad, que en cualquier momento el proceso extrajudicial se podrá transformar en judicial solicitándolo cualquiera de los herederos, y el expediente respectivo se remitirá al juez que corresponda. Ustedes como notarios van a tener que tomar en cuenta este artículo de manera fundamental, porque si uno de los herederos ya no desea que usted, notario o notaria, continúe con el trámite extrajudicial que se estaba llevando a cabo el proceso sucesorio, sea testamentario o intestado, entonces ustedes inmediatamente tienen que hacer su liquidación de honorarios, los interesados les tienen que cubrir sus honorarios y trasladar el expediente a la judicatura en virtud de que así lo manda este artículo. Mediando acuerdo de todos los herederos, también en cualquier momento el expediente judicial podrá radicarse ante notario. Es decir, lo que les expliqué al principio puede ser lo contrario. Si lo radicaron ante la judicatura y ya lleva 3 años y los herederos en forma conjunta se ponen de acuerdo y deciden sacarlo del juzgado y pasarlo a un notario, se puede hacer al mismo tiempo que después de la notaría también puede pasar a la vía judicial. ¿No tienen ninguna duda en relación a esto? Bueno, voy a proseguir. Luego en el 455 habla de la radicación del proceso sucesorio, y el proceso sucesorio lo pueden promover los que tengan interés en la herencia y los que puedan acreditar pues su parentesco
o ya sea su cónyuge supérstite. En este caso va a ser la persona que queda viva. Eso quiere decir cónyuge supérstite. Es ya sea el cónyuge varón o la cónyuge mujer que queda viva después del fallecimiento de su cónyuge, ¿verdad? Puede hacerlo también la Procuraduría General de la Nación. Aquí habla del Ministerio Público, pero es la PGN, ¿verdad? Los legatarios, los acreedores, el albacea o por otro concepto similar. ¿Cuándo va a actuar la PGN? La PGN va a actuar cuando queden menores, incapaces o ausentes que no tengan quien los represente, ¿verdad? Entonces, en este sentido, entonces tendría que actuar la PGN en representación de los menores, de los incapaces y de los ausentes. Luego de esto vamos a hablar de la diferencia que existe en el proceso que se puede radicar ya de manera notarial o sea extrajudicial. ¿Cuál es la diferencia que existe entre el testamentario y el intestado? La radicación del proceso sucesorio intestado es cuando no se deja testamento. Y la diferencia entre el proceso sucesorio testamentario es cuando sí existe testamento. Dentro del testamento, ustedes recuerdan que cuando estudiaron su derecho civil aprendieron que el testamento es el instrumento público que contiene la voluntad de la parte interesada para dejar sus bienes, derechos, acciones, obligaciones a ciertas personas o a una sola persona en forma de herencia universal o en forma de legados, para después, es la disposición de todo eso para después de su muerte, ¿verdad? Esa es la definición de testamento. En el caso de que se dejara testamento, la radicación se va a llamar radicación de proceso sucesorio testamentario. La diferencia con el intestado es que les tienen que poner a la vista el testamento. El testamento tiene que estar debidamente autorizado por un notario, tiene que ser el primer testimonio del testamento y ustedes tienen que proceder a inscribirlo al registro correspondiente, que en este caso sería el Registro General de la Propiedad. Al registrarlo, entonces ya ustedes lo pueden comenzar a trabajar. Ya cuando ustedes soliciten los informes al registro, el informe les va a decir que sí, evidentemente, el causante o el cujus en este caso, sí dejó testamento y tiene que tener todos los datos, ¿verdad? El notario que lo autorizó, el día que lo autorizó, el número del instrumento, la fecha, por ejemplo, va a decir la hora que se inició, la hora que se finalizó, porque ese instrumento es uno de los que tiene condiciones especiales. Si recuerdan su código de notariado cuando lo analizaron, los testamentos tienen condiciones especiales para su accionamiento. Entonces, esa es la diferencia cuando se procede de la sucesión intestada y de la sucesión testamentaria. Yo no sé si ahorita en la radicación algunos alumnos lo hicieron testamentario y algunos otros lo hicieron intestado. Cuando observen el proceso, esa es la diferencia, que uno va a tener testamento y el otro no va a tener. Cuando hay testamento, pues ya se sabe qué bienes son para determinada persona o en forma de legados, ¿verdad? En cambio, cuando es sin testamento, cuando es intestada, la herencia pues queda para todos en forma igual. Es decir, que después se tiene que dar lo que es la partición de la herencia cuando queda en forma intestada. Esas son las diferencias que pueden haber. Y definitivamente, pues el acta de requerimiento va a tener inmerso dentro del requerimiento la presentación del testamento. Y si fuera intestado, pues no lo va a tener, ¿verdad? Entonces, esos son dos factores que tienen que tomar en cuenta para poder realizar lo que es su acta de requerimiento. Luego, no hay mayor diferencia en el sentido de que pues van a tener que trabajar un poquito menos cuando hay testamento, en el sentido que no hay que decidir quiénes son los herederos, no hay sucesión en base a lo que es el parentesco, sino que la persona que dispone de sus bienes lo puede hacer incluso para un particular, ¿verdad? No necesariamente tienen que hacer ustedes el trabajo de parentesco y determinar quiénes son los herederos legítimos con mejor derecho, sino que solo declararlos en el sentido de que la persona que dejó el testamento ya tiene designados a sus herederos y a sus legatarios, o si solo es un heredero universal. O sea, resulta como más fácil, ¿verdad? Este trámite no es difícil, es relativamente fácil
ya que se va a trabajar por medio de actas, resoluciones, notificaciones y resolución final, que sería el auto declaratorio de herederos. En este sentido, vamos a seguir trabajando, ya practicamos lo que es un edicto, que es la publicación que se saca, verán, en el 456 está el fundamento. Si se les llegara a pedir el fundamento, pues ya saben ustedes que cuando es el proceso sucesorio no lo van a encontrar en la ley específica del decreto 54-77, no que el fundamento de la sucesión de los procesos sucesorios está en el Código Procesal Civil y Mercantil del artículo 450 en adelante. Entonces sería de faccionar el edicto y poner su fundamento de ley, ¿verdad? Si se le solicita, por ejemplo, el faccionamiento de un edicto y no lleva el fundamento y se le fue solicitado, pues la ponderación va a ser 0, ya que no puedo poner números parciales. En el 456 dice que en la misma resolución en la que se radicó el proceso, se ordenará la publicación de edictos citando a los que tengan interés en la mortuoria, debiendo publicarse por 3 veces dentro del término de 15 días en el diario oficial, y contendrán los nombres del solicitante y del causante, el tipo y forma de proceso que se radica, así como lugar, día y hora para la celebración de la Junta de Herederos ante el juez competente o al notario según sea el caso. En este caso, nosotros vamos a trabajar única y exclusivamente lo que es el proceso sucesorio extrajudicial, que va a ser el que va a ser objeto de examen, que va a ser el objeto de preguntas a la hora de que ustedes sean examinados en su técnico profesional, ya que lo único que les pueden preguntar es en qué forma se puede realizar y ustedes van a tener que explicar que se puede hacer en la vía judicial o en la vía extrajudicial. Y eminentemente para sacar su título de notario usted va a tener que poder hacerlo de la forma notarial, ¿verdad? Luego de la publicación de los edictos hay que acreditar también el pago de los mismos, que también va a conformar parte del expediente y va a poder ser en el acta de inventario, que era la que les estaba explicando, parte de lo que es el pasivo del activo y se lo podemos ir descontando, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que hacer el descuento del activo, todos los gastos que lo vamos a convertir en pasivo? Porque vamos a tratar la manera de que lo que se pague sea lo mínimo en vista de que esos son impuestos para el erario público. Y entonces sí hay que procurar pues ingresar todos los gastos para que se conviertan en pasivo. Siempre tomando en cuenta el artículo que les leí, que es el 452, que es la responsabilidad específica, donde nos pueden acusar de que tratamos la manera de no querer cubrir los impuestos correspondientes, y eso pues se puede convertir en un delito penal, que es la evasión de los impuestos, ¿verdad?, al Estado. La intervención del Ministerio Público, dice, ahí hay que cambiarle al procesal civil y mercantil, que es a la PGN. En los procesos sucesorios, hasta que haya declaración de herederos, se puede percibir si la PGN va a tener intervención o no, porque tiene que determinarse si son menores, incapaces y ausentes, si se les ha nombrado una albacea o una persona que les administre la herencia en lo que la PGN interviene, ¿verdad? También habla aquí en el 458 de sucesión radicada en el extranjero. La sucesión radicada en el extranjero, pues tiene que ser, pues como la palabra lo dice, hecha fuera del país, ¿verdad? Los bienes que se radican tienen que estar situados aquí en Guatemala para que cobre efecto. Y a solicitud de la parte interesada se mandará a publicar edictos convocando a quienes, según las leyes de Guatemala, tengan derechos o podrían salir perjudicados por alguna deuda que tuviera la persona en el exterior. Las publicaciones se harán por 3 veces con intervalos de 5 días entre cada una, por lo menos en 2 periodos, siendo uno ellos el diario, 2 periódicos, siendo uno el diario oficial y otro que sea el de mayor circulación. Hechas las publicaciones y cubiertos en esta república los impuestos correspondientes y llenados los demás requisitos que la ley establece, se mandarán a hacer las inscripciones respectivas y dar posesión de los bienes a quienes corresponda. Si hubiera oposición, se tramitará en juicio ordinario. Este es un artículo muy importante. Usted como notario tiene que tomar en cuenta esto. Si una erradicación de procesos sucesorios se llevara a cabo en el extranjero, pero con la publicación de los edictos se presentara una persona que se opone por cualquier cuestión, entonces tendrían ustedes que iniciar aquí en Guatemala como abogados
un juicio ordinario para determinar si es valedera o no la oposición que se presenta. Procesos sucesorios en concurso, dice el 459. Las testamentarias y los intestados pueden ser concursados en los casos en que puedan serlo los particulares, quedando sujetos a las disposiciones en la materia. Estos son dos casos, el 458 y el 459, que no se da muy a menudo. Son cosas generales que tienen que tener conocimiento, pero si ustedes van a trabajar aquí en Jalapa, por ejemplo, yo he trabajado en la ciudad y aquí en el pueblo y nunca he tenido a la vista una sucesión radicada en el extranjero ni un proceso sucesorio en concurso. Sin embargo, tenemos que tener el conocimiento de los mismos porque les manifestaba que en los Estados Unidos se encuentran tantos coterráneos viviendo, en Europa también, en muchas partes del mundo, que puede hacer que ya se comiencen a acostumbrar a estas cosas, ¿verdad? Luego, en el capítulo 2 del procesal civil y mercantil habla de la sucesión testamentaria, que ya les dije que el proceso testamentario se va a referir a lo que es el testamento. Aquí habla de lo que son ya la vía esencialmente judicial. Luego tenemos también, habla de los testamentos. Habla luego en el capítulo 3 de lo que es la sucesión intestada. Y también habla en el capítulo 4 de lo que son la sucesión vacante. En todas se refiere a todo lo que es el trámite judicial. Nos vamos a ir determinantemente a lo que es el capítulo 5 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es donde está como título el proceso sucesorio extrajudicial, que es el trámite ante notario, que es el que nos interesa a nosotros en forma directa. Este es el que tenemos que utilizar a la hora de nuestro examen. Así es que por eso es importante que ustedes vayan manejando lo que es su código para tener un buen manejo, en virtud de que ahora se les facilita tener todos los documentos para transcribirlos, pero sí tienen que tener el fundamento a la mano porque no solamente se les va a pedir la transcripción de los instrumentos o conformar el proceso en sí, sino que también se les pide el fundamento para que ustedes tengan manejo de código, en virtud de que tienen que estar preparados no solo para decirlo como de memoria el trámite y narrar las fases y decir las etapas y así como está en el libro la parte práctica, sino que también tienen que tener ustedes conocimiento de lo que son los fundamentos en el sentido de poder ir respaldando cada cosa que se dice con la ley a la par, ¿verdad? Entonces aquí tenemos del 488 al 499 y tenemos luego alternativas del proceso del 500 podríamos hablar al 502, luego hablamos de la administración de la herencia y ahí lo tenemos del artículo 503 al 511. Ahí sería donde termina lo que es lo que tenemos que saber en relación al proceso extrajudicial de manera específica. Entonces, les quedaría como una muy buena tarea para ahorita y para su técnico profesional, darle lectura del 488 al 513, no, al 511. Para que no sea objeto de que yo solo esté leyendo aquí, sino que ustedes puedan darle lectura a esto y puedan hacer las preguntas que soliciten. Y ahorita ya no tenemos clase, porque ahorita ya es el examen. Si ustedes desean, podrían darle lectura y mañana yo podría tener por la tarde el chat por cualquier pregunta que ustedes tengan para poderles hacer alguna duda en relación a esto. En relación al examen, quiero contarles que es eminentemente práctico y de razonamiento, pero sí es importante que le den lectura a estos artículos y lo tengan a la mano, bien subrayado y bien razonado, porque esto va a ser el fundamento que se les pueda pedir, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos en el 490 en forma específica de lo que estamos hablando. El notario faccionará el inventario del patrimonio hereditario
cuidando de especificar detalladamente los bienes, derechos y acciones que constituyen el activo. Ya les explicaba que el activo es todo lo que son los bienes, derechos y acciones que van a favor de los herederos, ¿verdad? Con su valor actual, o sea, tenemos que regresar al 489, que es donde dice los avalúos, donde nos tenemos que abocar con un valuador autorizado para ponerle los valores actuales, porque hay escrituras públicas que le tienen de valor a un inmueble 100 quetzales. Y el avalúo actual, pues lo pone la oficina de catastro en la municipalidad, pero resulta que cuando ya hacemos el avalúo de finanzas públicas, el precio es superior y ahí es donde tenemos que tener cuidado porque sí tenemos que adherirnos a lo del avalúo autorizado en el sentido de que tenemos que cuidar, pues, no cometer el delito de evasión de impuestos o ser tildados de eso, ¿verdad? Porque podemos fácilmente cruzar esa línea tan delgada de estar trabajando honestamente a que nos acusen de un delito porque el derecho notarial así es, ¿verdad? Y esos son los riesgos y esa es la responsabilidad que cada uno de nosotros sabemos que vamos a adquirir al momento de que seamos galardonados con nuestro título de notario. Y si vamos a trabajar de notarios, estamos sometidos a ese riesgo, ¿verdad? Luego dice que el inventario se va a tener que sujetar a su valor actual y el pasivo, que era lo que les estaba explicando, va a ser formado por las obligaciones, gastos deducibles y las costas que gravan la herencia. También indicará lo relativo a bienes gananciales y litigiosos. Adjuntará al expediente el inventario, los documentos que justifiquen el pasivo y los que determinen la calidad de los bienes. Eso ya se los había explicado. El acta es un acta normal con el encabezado como las que ustedes saben hacer. Lo que varía es la cláusula primera, que es donde ustedes van a comenzar a identificar el activo. En la cláusula segunda ponen el pasivo. En la cláusula tercera pueden dar la liquidación y no haciendo nada más que hacer constar, la cierran. Esa liquidación solo la hacen constar en el acta notarial y en los timbres es un timbre fiscal de 50 centavos en cada hoja y un timbre notarial de 10 quetzales. Y los que van a revisar ese inventario va a ser cuando le corramos la audiencia a la PGN y cuando se vayan a fase administrativa a legados y donaciones del Ministerio de Finanzas Públicas, ¿verdad? Quien va a ser el que va a verificar si ese inventario llena los requisitos necesarios para poder realizar la liquidación y el pago de impuestos sobre esa liquidación que usted como notario ha realizado. Luego, el día de ayer trabajamos lo que era la Junta de Herederos. El objeto de la Junta de Herederos es la aceptación de la herencia. Que estén reunidos los que se crean con derecho y que estén, que sepan que son herederos legítimos y que se presenten los que crean que tienen el igual derecho y que todos juntos en una cláusula acepten la herencia. Ese fue lo que hicimos ayer. Para pasar nuestro expediente en este momento a la PGN, que cuando es el momento oportuno, tenemos que hacer una pequeña resolución, que es donde se va a resolver que por llenar todos los requisitos que la ley ordena, se le corre audiencia a la Procuraduría General de la Nación y cumpliendo con los requisitos de ley. Y se le identifica con cuántos folios se le va a correr la audiencia a la PGN. Los folios son en cada página para que no se nos vaya a perder ninguna de las actas ni ningún documento que van a ser los que van a acreditar, ¿verdad? En el dictamen, yo les pedí para hoy un dictamen de la PGN que tuviera la opinión favorable, porque vamos a practicar lo que es ustedes hoy de tarea para hoy, tienen el auto declaratorio de herederos, pero antes tienen que tener a la vista lo que es la opinión favorable de lo que es la PGN. No sé si, por ejemplo, habemos 47 personas conectadas. De las que tengo aquí en la primera pantalla está, por ejemplo, Ninfa Ortega. Ninfa, usted tiene a la vista lo que se le solicitó, que era la opinión favorable de la PGN, donde a usted la PGN le autoriza que dicte el auto declaratorio de herederos. Sí, buenas noches, licenciada. Sí lo tengo, pero lo tengo en digital.
No importa, No. porque lo que necesito es que usted nos explique qué contiene ese dictamen de la PGN, que me diga cómo se encuentra redactado y cómo es la opinión favorable, si fuera tan amable. Incluso lo puede leer. Está bien, licenciada. Todos los demás vamos a poner atención, ya que cuando ella vaya por determinado punto puede hacer que yo le señale a otra persona para que termine de explicarlo a la otra persona. Comiencen, Infa, por favor. Está bien. Autodeclaratoria de herederos. Bufete No. profesional. No. Yo le dije No. que me explicara lo que es el dictamen de la PGN. La opinión favorable que le va a dar la orden para que usted pueda dictar el auto. Ah, bueno. Sí. Vamos a ver la compañera Celeste, no sé si lo tiene a la vista. Sí, licenciada. ¿No lo podría empezar a explicar usted, compañera Celeste? Bueno, en este caso, cuando se le corre audiencia a la PGN en el proceso sucesorio, la PGN extiende su opinión a través de un dictamen. Y en este caso yo le voy a dar lectura a mi dictamen favorable, ¿verdad? Primero aparece en el encabezado el notario quien solicitó el dictamen, el proceso que se está realizando, el causante y quien lo radicó. Y dice, la Procuraduría General de la Nación ha tenido a la vista el análisis jurídico del proceso sucesorio intestado extrajudicial ya identificado y al evacuar la audiencia concedida opina que es procedente acceder a la solicitada en virtud de haberse cumplido con los requisitos que la ley establece para el efecto y con lo solicitado en la providencia número 19-2020 de fecha 21 de febrero de 2020, y siendo que consta la renuncia expresa realizada por Mario Gilberto Escobar Ortiz y Glenda Mercedes Escobar Ortiz, se debe dictar la resolución que en derecho corresponde, declarando heredera al intestado a la señora María Olivia Ortiz López de Escobar, en calidad de cónyuge supérstite del causante Joaquín Alfredo Escobar Martínez, declarando que se deberá hacerse sin perjuicio de terceros de igual o mejor derecho. Muy bien. Fundamento legal, y aparecen los artículos y aparece también calzada por la profesional jurídica de delegaciones regionales de la PGN. Muchas gracias. Gracias, Celeste. Ese es el dictamen que la compañera muy acertadamente dio lectura, que ustedes van a tener cuando la delegación les dé a ustedes la opinión favorable. Pero va a haber un momento donde la opinión no es favorable. Por ejemplo, ellos observan que en algún documento a ellos no les llenan los requisitos y entonces ellos dicen, previo a ese dictamen que Celeste leyó, en lugar de tener la opinión favorable, dice, previo a dar opinión favorable para que se declaren herederos ab intestado a los señores tal y tal y tal, se le solicita a la señora o al señor notario o a la señorita notaria o joven notario que presente, que adjunte al expediente, por ejemplo, el documento que acredita tal gasto del pasivo, un ejemplo. O que observan que el nombre del causante está mal escrito, entonces van a solicitar una identificación de tercero, por ejemplo, que ya van a saber después de qué estamos hablando, que rectificar que la persona usó en vida varios nombres y de varias formas, y entonces van a tener que hacer un pequeño trámite dentro del otro, y hasta que lo tengan completo lo van a volver a presentar a la PGN para que la PGN en ese momento dé la opinión favorable. Puede ser que hayan bastantes requerimientos, que sean 3 veces, 4 veces que se ingresa a la PGN y en esas 3 o 4 veces no den el dictamen favorable, sino que se tarden un poquito, ¿verdad? En las 5 veces ustedes van a completar algunos documentos,
regularmente es de los nombres. En los nombres a veces es cuando en las fechas que tenemos un error humano y entonces ahí van a haber algunos problemas. Muchas gracias por la lectura. Voy a tratar de explicarles aquí un artículo donde dicen el 495 porque eso es importante que cuando lo estén leyendo, la homologación, fíjense que en la práctica, les voy a contar porque a mí siempre el coordinador me dice, a mí me gusta que les enseñen a sus alumnos con sus experiencias, dice, ¿verdad? Porque a veces es más fácil entender así que solo leyendo el código. Por ejemplo, yo como notaria radiqué un proceso sucesorio intestado de un causante a favor de su señora madre porque él no tenía cónyuge ni hijos, pero sí tenía madre. Padre ya había fallecido, solo era la señora madre. Porque ella necesitaba esa declaratoria de heredera para reclamar un seguro en una afianzadora, en un banco. Entonces se radicó el proceso, se llenó con todos los requisitos, pero de último la afianzadora, el banco, cuando yo le presenté el expediente, la resolución de la declaratoria de heredera, la certificación, ¿verdad? Para el reclamo del seguro, el banco me pidió que lo homologara. ¿Qué tuve que hacer? Presentar el expediente completo a un juzgado de instancia civil correspondiente, en este caso sería el juzgado civil de aquí de Jalapa, para que él me lo revise y le dé el visto bueno. Eso quiere decir la homologación. Entonces, el juez va a revisar el proceso y lo va a homologar. Él va a determinar el fallecimiento, el nombre, la dirección del proceso, el nombre de los herederos, la declaratoria, cómo se encuentra la aprobación del inventario. El auto que determine esta homologación será apelable, dice. En el artículo 495 puede hacer que alguna institución, cuando ustedes lo presenten, les vaya a pedir la homologación. De eso se va a referir, que el trabajo que nosotros hemos realizado como notarios no solo ha pasado por la PGN, sino que va a pasar también por legados y donaciones en finanzas públicas, no que también lo va a tener que revisar el juez correspondiente. Para terminar y ya homologado, entonces lo trasladamos al banco y ahí ya procede. Bueno, en relación a la opinión favorable, vamos a ver, Mercy Sandoval, usted tiene la opinión favorable de la PGN que tienen dentro de su proceso, porque lo que ustedes están conformando es un proceso, ¿verdad? Con todos los documentos que han estado faccionando. Buenas noches, licenciada. Pues sí, yo tengo la parte donde dice que es procedente dictar el... me perdí. Es procedente dictar el auto declaratorio de herederos ab intestato a favor de Elida Isabel Valdizón Telles, que sí fue como yo puse, en calidad de cónyuge, superstipe, y Pedro Danilo Jorge Luis, de apellidos Corona Telles, en calidad de hijo, sin perjuicio de terceros, de igual o mejor derecho, fenecido el expediente, remítase al Archivo General de Protocolo. Yo de esta manera lo tengo, licenciado. Sí, ahí está bien. Solo que la pronunciación de las es ab intestado. Quiere decir que es ab intestado, son las personas que van a recibir dentro del proceso como herederas después de que termine el intestado, ¿verdad? Y la otra, cónyuge superstite, así se pronuncia, cónyuge, es el cónyuge, ¿verdad? Varón o hembra, que queda vivo, superstite, que supervive a la par del que falleció. Cónyuge superstite. Y la otra es ab intestado. Quiere decir que va a ser después de que termine el intestado, proceso sucesorio. Entonces, vamos a familiarizarnos con esas palabras, porque a la hora de que ustedes se tengan que expresar o leerlo, tienen que saber la pronunciación. Bueno, luego lo que ya hemos tocado, lo que es la opinión favorable del dictamen de la PGN, vamos a escuchar. Jorge García se encuentra en la clase.
Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas noches. Para que nos explique cómo se dicta el auto donde se declaran a los herederos, por favor, las partes que contiene el auto. Deme un momentito. Todo el mundo revisando su auto para ver si complementaron esas partes, porque primero se tiene que, bueno, vamos a escuchar a Jorge, porque si no empiezo yo y ya no los dejo a Ok, ustedes participar. el auto que yo tengo, el auto pues se hace en el bufete profesional, en este caso pues el que yo puse es el mío con mis datos. Tiene que poner su nombre de notario y su dirección, en la dirección de la notaría, ¿verdad? Exacto. Y ahí el primero, el numeral, el literal, bueno, sería numeral primero, puse que por recibido el memorial que precede, que contiene la opinión favorable emitida por la Procuraduría General de la Nación, se trae a la vista para resolver el proceso sucesorio intestado del causante, fulano de tal, ¿verdad? El nombre del causante. Y resulta que el 21 de enero del año en curso, el señor fulano de tal y tal solo quiero que me lea las fases, es decir, ahí serían los considerandos. Exacto, considerando. Ajá, ahí luego, van considerando, por ejemplo, y ustedes van en los considerandos, van a ir tocando toditito el proceso, es decir, la muerte del causante, los atestados que se ponen a la vista para acreditar el nacimiento, la defunción, si hubiesen cónyuges, todo eso así, pero eso se llaman considerandos. Ajá, que está como, yo lo puse como los medios de prueba, ¿verdad? Que aportaron los siguientes documentos, ¿verdad? Que son las certificaciones de partidas de nacimiento, los datos del registro civil donde se casaron, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y todos los documentos que acreditan esa es la documentación, y luego viene y que se otorgue audiencia a la Procuraduría General de la Nación, quien opinó favorablemente, y como consecuencia se procede a dictar el auto respectivo declarando herederos intestado del causante a favor de los patrocinados. Y de ahí viene en ese caso lo voy a interrumpir. Ajá. En este momento está la declaratoria de herederos, ¿verdad? Que es el objeto principal de ese auto. Sí. Continúe. Así es. Entonces, considerando que la ley establece que la sucesión por causa de muerte se realiza por voluntad de las personas manifestadas en el testamento, o en este caso que es intestado, y a falta de este, por disposición de la ley, la primera se llama testamentaria y la segunda intestada, comprendiendo uno y otro caso, todos los bienes, acciones y derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Y ahí estamos considerando que es presente, que en el presente caso, por los medios de convicción individualizados anteriormente, quedó debidamente acreditado el fallecimiento del señor tal y tal, y siguen los considerando, ¿verdad? Y procede a realizar la declaratoria de herederos intestado a los señores, están los nombres de los señores a quienes les corresponde, de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que no se extinguen con la muerte sin perjuicio de tercero con igual o mejor derecho. De ahí el fundamento legal de la ley y la parte resolutiva del notario, ¿no? Donde el notario dice, el infrascrito notario con base en lo considerado y leyes citadas, al resolver declara, primero, que los señores X, Y y Z son herederos al intestado de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que no se extinguen con la muerte de su hijo XX, ¿verdad? Para los efectos del cálculo y liquidación del respectivo impuesto hereditario, remítase el presente expediente a la sección de herencias, legados y donaciones de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas Públicas. Segundo, en su oportunidad extienda el testimonio de las partes conducentes del presente proceso sucesorio para su respectiva inscripción y registro. Cuarto, finalizado el trámite, remítese el presente expediente al Archivo General de Protocolos para conservación. Y quinto, notifíquese. Y ahí a mi firma, mi sello, y ahí termina, licenciado. Gracias, Jorge. Vamos a ver, ahí Jorge menciona en el auto, y si ustedes se pueden dar cuenta, dice, extiéndase el testimonio correspondiente de las partes conducentes del presente proceso. ¿Qué es eso? Vamos a ver, Carla René. ¿Sabe usted qué es eso? Las partes conducentes.
Buenas noches, licenciada. Buenas noches. ¿Las partes qué me dijo? Conducentes. No. La verdad no. Bueno, pues las partes Licenciada. conducentes, ¿qué manda? Ya, ¿Puedo responder yo? serán Doña las Norma. partes. Sí, Lidas, quién va a son los contestar? herederos que esas son las partes, ¿no? No, Que usted Y dice, las- los herederos, o son las personas que están, no. las que No, solicitan, porque las según partes la que lectura, no. No, porque según la lectura que hizo Jorge, él estaba dando lectura a las partes del auto declaratorio de herederos. Dice, extienda ese testimonio de las partes conducentes a los registros correspondientes. En el caso de ser un bien inmueble, el testimonio de esa declaratoria de auto de herederos, de ese proceso, va a ser para el registro general de la propiedad, ya sea de la zona central o del segundo registro. Ese es un ejemplo que les estoy poniendo. El testimonio va a constar de las partes conducentes, porque de lo contrario tendríamos que extender el testimonio con todo el proceso sucesorio. Serían demasiadas hojas. Entonces, las partes conducentes se refiere a las partes principales de ese proceso. Es decir, vamos a empezar sacando fotocopia dentro del proceso que formamos del acta inicial de requerimiento, por ejemplo. Esa es una de las partes conducentes. 2. El oficio dirigido al señor registrador general de la nación, de la propiedad, por el jefe de la sección de herencias, legados y donaciones. Cuando ya sale de finanzas públicas, a nosotros nos entregan una certificación dirigida al registro general de la propiedad que viene originaria del Ministerio de Finanzas Públicas, donde ya se ha pagado el impuesto hereditario y se ha hecho toda la fase administrativa. Esa certificación sería otra parte conducente. Otra parte conducente sería las certificaciones de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, donde se realizó el avalúo para valorar el inmueble. Otra de las partes conducentes sería el acta notarial de autorización de inventario. Otra de las partes conducentes es los recibos con los cuales se pagó el impuesto hereditario. 5. Acta notarial de autodeclaratorio de herederos. También forma parte de las partes conducentes. La certificación extendida por el Registro General de la Propiedad de algunos bienes inmuebles también forma parte de lo que es las partes conducentes, o sea, las partes más importantes. Si fuera un testamentario, tenemos que adjuntar el testamento con su debida inscripción. Si fuera intestado, pues no hay necesidad de hacer eso. Y si hubiera revocaciones del mismo, también. Otra parte conducente sería la opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación. Cuando decimos el inventario, también entran las ampliaciones y modificaciones que se le realizan al mismo. Y el testimonio se redacta igual que como cuando se va a redactar un testimonio de una escritura pública, solo que este va a ser un testimonio del proceso sucesorio de las partes conducentes, que va a ser para entregar a los interesados, en este caso a los herederos, ¿verdad? Se extiende, se enumera y sella con las partes conducentes, quiere decir con las partes principales. Entonces esa sería otra investigación que tendrían que realizar, tener a la vista un testimonio, un primer testimonio de un proceso sucesorio. Yo, si ustedes lo desean, mañana se los podría mandar. Tal vez lo escaneo y se los paso al grupo para que ustedes lo puedan tener y puedan darse la idea cómo es que se extiende el testimonio de las partes conducentes. Las partes conducentes, cuando ustedes se las pregunten, son las partes principales dentro del proceso sucesorio. Las partes relevantes, las que contienen los documentos más importantes, no porque lo demás no sea importante, sino que porque es lo que va a servir como atestado para realizar los registros. ¿Hay alguna duda en relación a esto? ¿No? Contenido para el examen parcial. Pongan atención porque después están preguntando cosas absurdas en el chat. El día de mañana ustedes van a poder hacer preguntas en relación a la lectura que les dejé del procesal civil y mercantil. Yo se las voy a responder con mucho gusto. Si hubiera necesidad de hacer alguna grabación o alguna otra explicación, yo con mucho gusto la hago antes del examen.
contenido para el examen parcial. Va a entrar toda la parte introductoria que hemos visto en relación al decreto 54-77, los considerandos y la lectura que hemos dado a algunos artículos en sí, partes generales de lo que es esta ley y como proceso en forma específica, el proceso sucesorio en su parte teórica y en la parte práctica hasta donde llegamos el día de hoy, que es la fase administrativa. Puede ser un acta notarial de requerimiento, puede ser una primera resolución, puede ser una notificación, con sus respectivas especies fiscales y notariales, puede ser el acta notarial de inventario, puede ser el acta notarial de junta de herederos, puede ser la opinión favorable de la PGN, no porque esas solo se las pedí para que ustedes supieran por qué era que podían dictar el auto declaratorio de herederos. En la lectura van a poder encontrar la homologación, van a poder encontrar también lo que es la simultaneidad de procesos, es decir, que si ambos padres han fallecido, los hijos que son los herederos legítimos podrían radicar un proceso de ambos padres, pero esas son cosas complicadas que no les voy a poner en el examen, solo se las estoy mencionando. Entonces, objeto de estudio, en la parte introductoria y los artículos que hemos leído del decreto ley 54-77, código de notariado, pues en todas sus partes necesarias, ¿verdad? Que ustedes ya lo tienen que tener como fundamento. Y del Código Procesal Civil y Mercantil, los artículos que vimos el día de hoy, la lectura que les dejé para el examen. Así es que solamente eso. Todavía no se me ha autorizado el examen, si va a ser preguntas directas, si tiene varias series, si son preguntas directas o preguntas de selección múltiple, y va a haber una parte práctica que es resolución de problemas. Entonces ahí es donde se les va a poner a fraccionar algunos documentos. Les quería decir que para adelantar un poquito voy a grabar un video o unos 2 videos donde se les va a hacer llegar a Classroom la tramitación de unos 2 procesos, que esos van a ser objetos ya del otro parcial, pero se los voy a adelantar para que cuando ya los tratemos ustedes tengan algunas dudas al respecto. No sé si tienen alguna otra pregunta ahorita del contenido del examen. Ya todos los que estudiaron conmigo el semestre pasado saben más o menos cómo son los exámenes. Dicta, disculpe, y hoy sí nos van a dar bastante Ya. tiempo para poder contestar el examen. Fíjese que el calendario de exámenes ya está. Ustedes ya lo tienen en sus manos, el calendario. Están programados los exámenes para 1 hora. Entonces vamos a tratar la manera de que los documentos o los fraccionamientos de instrumentos que se les pidan sean calculados para 1 hora. Voy a tratar la manera de que se me autorice así. De lo contrario, yo les podría dar una media hora más, porque eso depende de la libertad que yo tengo como docente, ¿verdad? Una media hora más para que no se atormenten tanto en lo que toman las fotos y las mandan al cuestionario. Sí, doña Norma, me quería decir algo. Sí, Lida, sería tan fina de enviar este audio, porfa, porque mi internet está muy mal y lo oigo entrecortado. La clase de hoy. Por favor. Sí, por favor. Es que lo veo entrecortado y mi internet está mal, que como es de Claro, lo tengo mal, no sé qué pasa, que no le puedo escuchar. Voy a tratar la manera de subirlo mañana por la mañana. A veces mi internet está muy lento y se tarda todo un día para subir un video, pero voy a tratar la manera de subírselos a Classroom para que ustedes lo tengan, para que también tengan las directrices del examen, ¿verdad? Mañana por la tarde voy a tener el chat libre para que me hagan preguntas o alguna duda en relación a la lectura. Solamente eso. Cuando les pregunten cuáles son las partes conducentes del proceso, entonces, ¿qué es? ¿Quién me quiere responder eso? Son todos los documentos de cada proceso que se vayan haciendo, ¿no? Eso fue lo que yo le entendí. No. Las partes conducentes solo van a ser en el proceso sucesorio testamentario o intestado cuando se ordene el primer testimonio para los registros correspondientes. ¿Cuáles son las partes conducentes entonces? ¿Alguien más que quiera participar?
Las partes Ahorita usted principales. dijo que son las principales del proceso sucesorio, las relevantes, las que contienen los documentos importantes como fotocopias o cosas así, un acta de requerimiento, por ejemplo. Digamos, si ponen el acta de requerimiento, lo van a tener que acompañar con sus respectivos atestados, ¿verdad? El acta de nacimiento, el acta de fallecimiento, el acta de defunción, perdón, el acta de nacimiento de los herederos, etcétera, etcétera. ¿Qué otro documento dijimos que era parte conducente? Si fuera un testamentario, ¿qué va a ser la parte conducente principal ahí? El testamento, testamento. licenciada. El testamento con su respectiva inscripción. Si fuera intestado, pues no va a ir testamento. ¿Qué otra de las partes conducentes es importante y que tenemos que adjuntar? Los avisos. No. Otra de El las inventario. partes, el acta de inventario, el dictamen de la PGN, muy bien. Y de último, el pago de la liquidación, el pago de los impuestos correspondientes con la certificación que otorga Finanzas Públicas y los recibos correspondientes de pago del impuesto hereditario. Tenemos que aprender a articular bien nuestra dicción para poder explicar lo que se está queriendo decir, porque si solo decimos recibos de pago, no sabemos de qué. Tenemos que hablar que son los recibos que acreditan el pago del impuesto hereditario sobre la liquidación que consta en el acta de inventario, por ejemplo, que también es una de las partes conducentes. Alguien que tenga alguna duda en relación a lo que estamos hablando, porque estos son los momentos donde tienen que hacer todas las preguntas que ustedes quieran, porque es el momento donde yo les puedo aclarar y de estar escuchando a uno se le quedan también las cosas. Tal vez tenemos el entendimiento erróneo de algo y aquí lo aclaramos, ¿verdad? Otra parte conducente sería el auto declaratorio de herederos, licenciada. Otra de las partes conducentes es el acto declaratorio de herederos. Muy bien, Luis. Entonces, en ese sentido y en ese orden, voy a dar por terminada la clase de hoy. Nos vemos en el examen. Espero que todo el mundo tenga hojas en blanco. No me vayan a trabajar en papel de protocolo, papel sellado especial de protocolo del de práctica, por favor. Si pueden tener a la mano especies fiscales de las que hemos usado para pegar, o si no, pues siempre dibújenselas y pónganles el valor. Tienen que tener un lapicero negro de punta gruesa, de esos Bic tienen punta gruesa, para que cuando escriben se vean bien las letras, porque se me dificulta para calificar. El examen parcial va a valer 15 puntos. Hasta el día de ayer acumularon en su zona 10 puntos, 2 laboratorios de 3 puntos cada uno y el de ayer que valía 4. No pude calificar el día de hoy, el de anoche, porque estuve un poco mal de salud, se me subió la presión y no lo pude hacer. Pero voy a tratar la manera de pasárselos, aunque sea el fin de semana, para que ustedes sepan su zona para entrar a su parcial. Por cualquier duda me escriben y si no les contesto, pues también me pueden llamar a mi número telefónico 5705-4050. Estoy para servirles y pasen feliz noche. Ahorita disculpe, lo que realizamos el día de hoy no se lo enviamos entonces al grupo. No, ya no. Eso lo vamos a calificar en el día del examen. Ah, bueno, está bien. Gracias. ¿Tienen alguna otra duda? Si no, pasen feliz noche. Buenas noches, licenciada. Licenciada. Buenas noches, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. licenciada. Buenas noches.